No queremos que nos persigan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen. Y de chiquitito en la primaria, supuestamente siempre me marcaban, ¿por qué hablas así? ¿Por qué te moves así? Y yo no me daba cuenta. Empecé a percibir esas acciones correctivas y empecé a sentirme como que yo siempre pertenecía a otro planeta. Siempre sentí que se habían equivocado en donde me habían dejado. No sé, como que yo decía, yo la verdad pertenezco a Urano, como les uranistes. Entonces en los 70 yo me fui como dando cuenta de que algo de mí no encajaba en el afuera. Y en la secundaria, que terminé yendo a un colegio cristiano, de varones, y el deporte que predominaba era el rugby, yo obviamente no encajé. Intenté encajar, pero era imposible. Uno no puede no ser lo que es. A pesar de haber estado en un ambiente bastante duro en mi entorno, yo no perdí mis colores. Sí me oculté en la secundaria, sí performateé. Y también en séptimo grado fui abusado por un cura. No hubo penetración, pero sí hubo manoseo y yo no entendía qué pasaba. Yo tenía 13 años, pero mis 13 años eran como de 10. Te estoy hablando del 83. Y ahí fue cuando me di cuenta que había algo de mí que no entendía, pero sí la intuición, que siempre la tuve muy fuerte, me iba guiando. No sabía por qué iba así sinuoso con mi identidad marica. La vivía a escondidas. Qué sé yo, tenía mis experiencias con compañeritas y compañeritos y nos descubrían, qué sé yo, una docente una vez me descubrió con una compañerita, ahí estábamos explorando y estábamos, todo era consensuado obviamente, y terminaba en la dirección, terminaba en la psicopedagoga, también yo me abrazaba con mis compañeritos, yo vivía libremente, incluso mis compañeritos también, pero se me interpelaba por ser libre, y así crecí, y así fui avanzando. Recién pude liberarme y mostrarme y expresarme tal cual yo me sentía recién cuando entré a Bellas Artes. Por suerte ingresé a Bellas Artes y cuando ingresé a Bellas Artes dije, sí, acá es el planeta a donde pertenezco. Después de tanto conservadurismo, tanta dureza, tanta heteronorma que me rodeaba, recién ahí empecé a sentir, sin que se usara esta terminología diversidad, sentí que entraba este crisol de identidades, que al ser todos artistas se expresaban libremente y fluían. Y ahí empecé a fluir, y ahí se abrieron todos los portones. Después ingresé a teatro, después ingresé a danza, después se abrieron los portones sobre mi deseo, mi orientación sexual, y empecé a disfrutarme, empecé a disfrutar. Y acá estoy, súper empoderado. Los museos están llenos de desnudos de mujeres cis. Ni siquiera el desnudo masculino era muy publicitado. No hay muchos desnudos masculinos en los museos. Predomina el cuerpo de la mujer cis, ¿no? La mujer cis puede estar desnuda, es decir, el ojo del macho, ¿no? La mujer desnuda, el objeto del macho. Y dije, acá hay que transformar, porque no hay peor cosa que le pase a un artista volverse conservador, no reflejar la época. Entonces estamos en una época revolucionaria con las corporalidades, con las expresiones, con el género, la diversidad, el feminismo. Dije, más que nunca, la jam transfeminista.
empecé a hacer como un teje y me parecía que era súper importante que hayan corporalidades trans travestis posando. Y ahí empezó, teniendo amistades también, les invitades que estuvieron durante el 2018 y 2019 y en el 2020 en forma virtual, porque la sostuvimos en forma virtual la Jam Transfeminista, empezamos a mostrar y a romper los estereotipos en las bellas artes, porque en las bellas artes también hubo mucho patriarcado. Los libros están llenos de machos, ¿no? Triunfadores, y las hembras quedaron como las musas inspiradoras. Y hablo macho-hembra irónicamente, ¿eh? Entonces, cuando yo veía a una modela trans travesti, a un modelo, a un varón trans, y cómo interpelaba la mirada, ¿no? Porque yo veía los acomodamientos físicos cuando un varón trans se desnuda, empiezan a ver, la gente no dice nada, pero comienzan a hacer como acomodamientos físicos. Y yo como actor leía eso, decía, ¡wow! Porque hay 3 modelos que siempre también son parte de la Jam: Lola Baján, Alexa Kremer y Valentino el Gitano. Con sus corporalidades trans, travestis, atraviesan el papel, atraviesan el lienzo. Y me emociona porque digo, esto es revolucionario, acá se está visibilizando, reflejando la época. Y es revolucionaria la identidad, hoy por hoy como se concibe. Está moviendo un montón de estructuras, incluso el capitalismo, aunque toma todo el capitalismo, ¿no? Pero acá estamos con la Jam Transfeminista. Y yo también empecé a posar y a empezar a buscar otras expresiones mías, a descubrirme yo en otros lugares que no conocía de mí. Empecé a transitar mi femineidad, que tanto relegué por performatear lo que se esperaba de una persona con pene, que tenía que ser de una cierta forma como se esperaba. Y sentís tanta plenitud cuando tenés un 360 grados tuyo. Los que todavía están en apenas un 90 grados, les aseguro que si experimentan y profundizan en su identidad, van a sentir el placer más inmenso: estar vives. Y comencé a hacer títeres gracias a estas animaciones que yo hacía en el 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una década estuve animando y después animé, pero me dediqué más a las infancias, a las primeras infancias, a las primeras crianzas, de 1 a 5 años. La mayoría me pedía personajes, sea de Disney o cualquier otro personaje que sea conocido de televisión, y empecé a hacerlo. Sin darme cuenta empecé a desarrollar una habilidad en lo que es lo tridimensional, y con el tiempo empecé a forrar, tanto por fuera como por dentro. Empecé a hacer títeres muy resistentes porque muchos animadoras y organizadores de eventos me pedían títeres. Empecé a hacer personajes originales y así pasaron 15 años que hago títeres. Habré hecho más o menos 1000 títeres, te juro, y no sé si me quedo corto, hice muchísimos. Como tengo conciencia sobre lo que producimos para las crianzas, estoy haciendo títeres con una estética no binaria, porque creo que para las primeras edades, para la primera etapa de las crianzas, no hay que mostrarles estereotipos, no hay que empezar a condicionarles con personajes o masculinos o femeninos, o si quieres hacer algo femenino es porque tiene que tener pestañas, o boquita sexualizada, ¿no? O sí. Y dije, no, hay que empezar a deconstruir también qué objetos y elementos hacemos para las infancias. Y ahí me pareció muy importante cuando realizo un títere. Hoy por hoy hago títeres originales míos, no binarios. Este es uno que es arcoíris, fue el primero, es como una crianza, y jugando con esto del poema, o el manifiesto, mejor dicho, de Susy Shock, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Entonces ahí empecé a hacer el concepto monstre.
y tomando también elementos del drag king o la drag queen. Como performatear, como romper lo binario, empezar a mostrar otras identidades, otras posibilidades, porque creo que cuando esa niñez no ve el estereotipo y ve muchas posibilidades en un objeto, se identifica en alguna parte de este objeto. Y lo importante es que se identifiquen y no que se sientan que quedan fuera de eso. Las infancias, las crianzas tienen que verse, y sobre todo las infancias trans, travestis y no binarias, tienen que verse reflejadas en el afuera, porque si no, no existen. Si yo no me veo en el afuera, no existo. Entonces hay que empezar a transformar, y también cómo nos producimos los artistas que trabajamos con crianzas. ¿Cómo nos vestimos? ¿Seguimos representando estereotipos o empezamos a transformar nuestra expresión y la hacemos más ambigua? Empecemos a mostrar, y esto va para todos los artistas, y a producir contenido con los nuevos paradigmas que hay en las infancias. Creo que eso es una tarea profunda que hay que hacer los creadores de contenidos para infancias. Como en los libros apareció tan revolucionaria Chirimbote, las antiprincesas, ¿viste? Y empezar a mostrar otras posibilidades de ser, alejándonos de los estereotipos, el binarismo, el rosa y el celeste. Es tiempo de arco iris. El rosa y el celeste ya gobernó mucho. Es tiempo de la diversidad.